Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, buenas tardes para todos también. Vamos a comenzar a hacer la presentación de las MIPYMES. Entonces, vamos a hacer la presentación. Bueno, ¿ya están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Señor. Bueno, una, digamos, No, señor. de las posibilidades Buenas noches. Sí, señor. que se Sí, tienen señor. para el emprendimiento está dado desde las MIPYMES, que son las micro, Empresas. pequeñas y medianas empresas. De esa forma, Buenas tardes, digamos profe. que se intenta lograr que haya la posibilidad de la creación de empresas desde el momento en el cual surge el emprendedor, con las microempresas, ¿cierto? Posteriormente, en la medida que van creciendo, se pueden llegar a convertir en grandes empresas. Pero, ¿qué es lo que realmente le da la posibilidad a los emprendedores de tener su propia empresa? Hacia los años 90 nace la posibilidad de que desde el propio Estado se comenzaran a establecer leyes para promover la creación de las pequeñas y medianas empresas, al igual que de programas que facilitaran la creación de esas empresas. Son un elemento clave para el desarrollo económico, ¿cierto? Y al igual es un producto de las características prevalecientes de sus limitaciones formales e informales y los mecanismos de regulación. ¿Qué significa esto? En la medida en que surjan y se crean nuevas empresas, pues habrá un mayor desarrollo económico. La base del desarrollo económico de un país está en la empresa. Por esta razón es importante que ese desarrollo, que ese crecimiento de nuevas empresas esté de la mano con unas políticas que faciliten la creación de esas empresas. Dicho de otra manera, el nacimiento de nuevas empresas está determinada por condiciones políticas, sociales y económicas sin las cuales ello no es posible. La decisión de convertirse en empresario y por lo tanto de la creación de nuevas empresas está condicionada por factores tanto internos como externos, dice Bessiana. ¿Qué pasa? No es muy sencillo inicialmente crear empresa por muchos factores, comenzando desde nosotros mismos, cuando en algún momento tenemos el temor de creer que vamos a fracasar. Hay una especie de miedo, hay hay algunas circunstancias que nos llevan a dudar de la posibilidad de crear empresa.
digamos que por razones en las que se Voy a dejarlas acá. miran Eres testiga. las condiciones en las cuales nosotros hemos observado, digamos a través de familia, digamos a través de amigos, digamos por simple información, ¿cierto? Que las empresas en algún momento no son viables y más aún después de un determinado tiempo, normalmente es un año, comienzan a tener problemas, especialmente del orden financiero. Entonces eso nos limita, eso nos lleva a que ni siquiera lo imaginemos, porque ya de hecho estamos pensando en que vamos a fracasar. Pero resulta que la legislación sobre la actividad emprendedora, constituida por normas, leyes y organismos, hacen parte de esas limitaciones formales, pues pueden fomentar o inhibir la propensión a la creación de empresa en una nación o región. ¿Por qué razón en algún momento puede verse como algo que facilita el nacimiento de nuevas empresas? Porque la propia ley establece toda una serie de condiciones de beneficios que favorecen a las empresas, pero al mismo tiempo, pues obviamente, digamos, el Estado como tal, que es un Estado de derecho, debe tratar empresas, de que las empresas sean formales. Y entonces hay que controlarlas, y entonces hay que regularlas. Y cuando hablamos de regulación, ya sabemos exactamente hacia dónde tiende esa regulación. Primero, esa formalidad va a llevar a que en algún momento vamos a tener que pagar impuestos, vamos a ser controlados en la cantidad de ingresos que tengamos a través de la propia DIAN, a través de la Cámara de Comercio, a través de Industria y Comercio, y en general por toda una serie de organismos que nos van a decir eh, cómo nos estamos comportando dentro de una economía de mercado. La nuestro país es una economía de mercado. Por eso es tan importante la creación de nuevas empresas, el mantenimiento de las que están y si es necesario, como nosotros lo tenemos, desde la globalización, el que nuevas empresas lleven al país. Esas empresas que lleguen también pueden verse desde dos ángulos diferentes. Los que apoyan el ingreso de estas empresas porque efectivamente llegan con un capital inmenso que es invertido en Colombia, que genera empleo, que lleva a la inversión en infraestructura y por ende más recursos para el país, pero igual eh, para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues pueden constituirse como una amenaza. Pero en algún momento les comentaba que la amenaza entre las grandes empresas y las grandes multinacionales tampoco en algún momento afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas porque estas apenas están surgiendo y sus mercados son muy limitados frente a esas empresas poderosas con una cantidad de recursos, con una cantidad de productos que las pequeñas y medianas empresas de pronto no alcanzarían a producir, ni siquiera en la cantidad que se venden en estos mercados. Aparte, estas son empresas normalmente distribuidoras de productos y digamos, en algún momento también estamos pensando que la micro, pequeña y mediana empresa es una empresa productora. Comienza fabricando un determinado producto que puede o no ser aceptado en el mercado. La Constitución Política de Colombia, en el título del régimen económico y de la hacienda pública, en el artículo 333, establece la libertad económica y considera la empresa como base fundamental para el crecimiento económico. Dice el artículo 333,
la actividad económica y la iniciativa privada son libres y están dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio no requiere de exigir permisos previos ni requisitos sin autorización que no haya sido solicitada por la ley. La empresa, como base del desarrollo, tiene una condición social que implica obligaciones. El Estado, por razones de ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la actividad económica y evitará o controlará cualquier abuso que se dé o hagan empresas por su posición dominante en el mercado nacional. Entonces, si vemos desde un comienzo, la propia Constitución política establece esa actividad económica como libre y la propia iniciativa privada. O sea, aquella persona que considere oportuno crear empresa no tiene ninguna restricción para ello. No requiere permisos que no estén dentro de la ley. Por eso les comentaba anteriormente que el Estado debe controlar, querámoslo o no, porque estamos en un Estado de Derecho, y entonces para que haya una competencia leal, pues todos deberemos estar registrados desde la empresa, desde el comercio, para que haya ese control y se pueda dar en un momento determinado esas condiciones de competencia. Profesor, disculpe. Sí, señora. En este pedacito podría ir cuando, por ejemplo, familia estandarizó los precios del papel higiénico y eso, o sea, eso es lo que el Es artículo perfectamente. 233 cuida. Perfectamente. Aquí dice ellos que fueron sancionados con unas multas multimillonarias, ¿cierto? Se aprovecharon de su posición dominante para manejar los precios. Eso es un abuso, ¿cierto? E inmediatamente el Estado se da cuenta que estas empresas están utilizando su poder dominante para manejar los precios, inmediatamente la sanciona. No solamente creo que no solo fue lo de familia, creo que hubo otra empresa que también casi que seguido se le demostró el abuso con otra empresa que se unieron y comenzaron a manejar el mercado. Eso está Fue como un acuerdo, prohibido. ¿no? Sí, está prohibido por Constitución. O sea, el hecho de que ellos tengan un poder dominante, de que tengan grandes capitales, de que tengan una facilidad para controlar el mercado, no los hace, digamos, no les da la posibilidad de que puedan manejar ese mercado. Entonces, inmediatamente entra no solamente la Constitución, sino los jueces a demandar a estas empresas para evitar que haya un monopolio en la venta y comercio de un determinado producto. La MIPYME, o las MIPYME más bien, tienen un marco que es la regulación de la empresa, ¿cierto? Es la ley 590 del 10 de julio, en la que se crea las MIPYMES con el objeto de inducir al establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces nacen las MIPYMES a partir del 10 de julio del 98, ¿cierto? Con la posibilidad de entrar al mercado con unas condiciones específicas que el Estado determina a través de la ley. Aquí nuevamente es un reconocimiento al papel fundamental
de las instituciones en el crecimiento empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas están definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales, ¿cierto? Esta ley posteriormente digamos, se emite otra ley, la ley de fomento a la cultura del emprendimiento. Primero se crea o se establecen las condiciones para crear las MIPIMES y posteriormente lo que se busca es que haya ese fomento a la cultura del emprendimiento. Y ya lo hemos comentado y demostrado en el transcurso de estos días, cómo desde la educación se establecen esas condiciones y esa cultura para que aquellos que quieran crear empresa, primero tengan los conocimientos necesarios para hacerlo desde la educación y pueda promover esa capacidad y esa habilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para llevarlas hacia la creación de empresa. Entonces la ley 1014 del 2006 o ley del fomento a la cultura del emprendimiento tiene como objeto promover el espíritu empresarial a través de todos los estamentos educativos del país. Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos con el sistema educativo y el productivo. Acá comenzamos también a mirar cómo el sistema productivo, que es el sistema empresarial, debe estar unido con el sistema educativo y hacerlo por medio de una cátedra de emprendimiento con el fin de contribuir al crecimiento de la economía del país. Por eso en este instante, en este momento, nosotros, la Universitaria de Colombia, está promoviendo el emprendimiento a través de esta cátedra que se denomina Creación y Desarrollo Empresarial. A su vez, fomentar la cultura de la cooperación, del ahorro y de diversas maneras de asociatividad, como son las propias cooperativas o las propias empresas sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, dense cuenta cómo a través de las propias normas se está llevando a que todos nosotros comencemos a cambiar, comencemos a creer en que es posible, factible, la creación de una empresa en el país. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Desde o hasta cuál es el límite de empleados para catalogar una empresa como pyme o microempresa? Y ahí hablaba de número de empleados y de patrimonio. Sí. ¿Cuál es el límite para catalogarlas? A ver, 10 empleados para las micro, 50 para las pequeñas y de ahí en adelante para las medianas. Y yo creo que sí, creo que adelante lo tengo. Espérenme, en alguna parte tengo. No, pues sí. Bueno, yo lo tengo, más adelante lo vamos a ver. Listo, profe, gracias. Pero son 10, 50 y de ahí en adelante. Listo, gracias. Les contaba cómo en un momento determinado el Estado asume compromisos para poder realmente llevar a cabo eso que se propone. Les he comentado ya sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de un gobierno, cuando llega a la presidencia o llega algún funcionario público de libre nombramiento, tiene que entregar qué es lo que piensa hacer durante su mandato. Entonces, en el caso del Plan de Desarrollo del año 2002 al 2006, que estableció la inclusión de políticas y programas de promoción de las pymes en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Estado Comunitario, Desarrollo para Todos, es el primero que cumple con esta obligación, ¿cierto? La ley dice que debe estar incluido
en las políticas y programas de promoción de las MIPIMES en el Plan Nacional de Desarrollo, la 590. Esa ley, desarrollada por la 1014, obliga posteriormente a que los estados, los gobiernos más bien, dentro del plan de desarrollo, le dediquen un capítulo a el fomento y a la entrega de recursos a las empresas, a las MIPIMES. Dice que al respecto se resalta en este plan de desarrollo la estrategia de promoción a las MIPIMES con los objetivos de lograr la eliminación de las restricciones de acceso al funcionamiento bajo menores costos y diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo integral, de prioridad al apoyo financiero en cabeza del Fondo Colombiano de la Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPIMES. O sea, ya existe un fondo que entrega recursos a las MIPIMES. Ayer fue parte de todos estos comentarios que hicimos, ¿cierto?, de desconocimiento por parte de prácticamente la población colombiana que aspira a crear empresa, ¿cierto? Y cómo existen dineros que están destinados para este recurso, para esta actividad. Entonces, el primero de ellos es el Fondo Colombiano para la Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPIMES, ¿cierto? Entonces, dentro del desarrollo de la modernización hablamos de la parte administrativa y del desarrollo tecnológico, que esas MIPIMES también tengan acceso a el manejo de computadores y de tecnología, incluso tecnología de punta. En el plan de desarrollo de este gobierno, que se denominó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, digamos que el eslogan es legalidad más emprendimiento igual a equidad. Significa que si uno, desde el punto de vista legal, crea una empresa, eso finalmente nos va a llevar a la equidad. ¿Por qué nos va a llevar a la equidad? Porque el hecho de crear empresa no solamente favorece a la persona que como tal está creando la empresa, sino que desde allí se puede generar empleo, se puede colaborar con las personas que quieran acceder a un empleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La legalidad tiene como base la seguridad y la justicia, que a su vez son los factores para generar emprendimiento. Este último es fundamental para promover la inclusión productiva, lo que se traduce en equidad. En la medida en que nosotros desde la propia empresa, una vez creada, demos oportunidades, que es la queja permanente, ¿cierto? No hay oportunidades. Pero es que las únicas oportunidades que podemos encontrar es a través de la empresa. Yo les decía ayer cómo ya hay un subsidio a las empresas que contraten a estudiantes entre los 18 y los 28 años. Ayer hubo incluso el comentario sobre que lo que nosotros no nos informamos por cualquier razón, la que ustedes quieran, que no miramos noticieros porque todos los días es lo mismo, porque secuestros, robos y todo lo que sea, que no me no, que no. Tengo una pregunta. Espérame, porque es que el micrófono no. Ya, a ver si podemos escucharme. Sí, cuéntame. Es que no se escucha. Regálame un segundo. Espérame porque no se escucha. Ya. ¿Ya me escuchan?
Sí, ya, perfectamente. Listo, o sea, en cuestiones de esas empresas que reciben subsidios, esas empresas les quitan o les bajan los impuestos, ¿verdad? Si no estoy mal. Le disminuyen los impuestos o no le cobran impuestos. Ah, No ok. les cobran. No les cobran. Les estaba contando, eh, porque a veces cuando hablamos de desinformación o de falta de información, yo les dije, pero es que cómo se hace para que reconozcan todas estas acciones, sobre todo con el emprendimiento. Si ustedes miran Caracol, por ejemplo, esta mañana, él tiene una sección que se llama emprendimiento. Y esta mañana salían noticias y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que los estudiantes de creación y desarrollo empresarial eh, puedan mirar todo esto que nosotros decimos, pero es que no conocemos, pero es que no sale, pero es que, y por lo menos salió. Mensaje al grupo, profe, y todos nos ponemos Eh, a ver WhatsApp. no había caído en cuenta, de verdad, no había caído en cuenta que en ese momento sintonía en el canal. Salieron más o menos unas 5 o 6 noticias sobre emprendimiento. Una sobre el apoyo que les había comentado, que digamos que los jóvenes con toda la razón del mundo están solicitando oportunidades. Y yo les decía cómo desde el propio Congreso ya hay una ley que está buscando este subsidio. Y el gobierno no se esperó a que el Congreso la aprobara, sino que ya a través de una ley que se llama la Ley de Promoción al Joven, creo que se llama, les entrega a las empresas el 25% del valor del salario que vaya a cancelarle a estas personas entre 18 y 28 años. Les van a entregar un subsidio a la vivienda. Y ustedes mirarán las condiciones que les van a entregar, ¿cierto? Les van a dar subsidios hasta de 32 millones de pesos a estudiantes y a personas que inicialmente deben estar trabajando. Eso sí, pues es necesario, ¿cierto? Pero estos jóvenes que creo que lo último que van a pensar es en obtener vivienda, pero entonces se les está entregando un subsidio para que tengan su vivienda. Yo creo que mañana el periódico, y si sale, eh, voy a, voy a tenerlo para presentárselo a ustedes para que veamos este tipo de cosas. Entonces, esas informaciones son las que necesitamos. Ahora, como Sí, de también ayer acuerdo. lo comentamos y lo discutimos, pues existe la famosa rosca, ¿cierto? Pues que creo que son demasiados recursos como para que eh, haya una rosca. Cuando hablamos de billones de pesos, hablamos de una cifra bastante grande. Hablamos de una cifra que, o sea, yo no creo que haya la cantidad suficiente de personas en la rosca que vayan a utilizar estos 2 billones de pesos, Es ¿cierto? decir, que esto es cumplible. En teoría Es, podría ser en cumplible. teoría, es Ok. correcto, esa es la palabra exacta, esa es la palabra exacta. En teoría es posible llegar realmente a obtener, primero, estos subsidios, segundo, que las empresas, mire, es que las empresas, el problema también de las empresas en Colombia es que no le dan realmente la oportunidad a los jóvenes, no se la dan, es claro, es algo totalmente verificable. Y así el Estado, mire, antes de esta reforma de darles el 25% del subsidio, el anterior gobierno le dijo, bueno, vamos a hacer, porque ustedes siempre han estado en la mente de las personas que miran esa situación como de crisis, porque eso finalmente mire cómo estalló. Ellos no son tontos ni son bobos, saben perfectamente que uno de los graves problemas que tiene Colombia es la falta de oportunidad de la juventud. Y entonces ellos, previendo eso, lanzan programas tratando de que la empresa privada, porque es de la única manera Venga, que se obtienen recursos, perdón, que se obtienen oportunidades. que se desayunó. Ay, gracias. Mire que se desayunó. ¿Cómo está bonito? Bien, gracias. Jorge, Ay, el no, qué micrófono. lindo. Feliz que se desayunó. No te preocupes. Mierda. Y entonces,
digamos que antes de esto existió un apoyo tributario, se les decía a las empresas, bueno, si ustedes contratan jóvenes entre los 18 y los 25, les voy a disminuir un 10 o un 15% en impuestos, no recuerdo exactamente. ¿Y qué hicieron las empresas? Dijeron que habían contratado a personas que solamente mantenían 1 o 2 meses y luego lo sacaban, pero ellos sí cobraban el año. Pues obviamente porque en el momento que le dicen, mire, yo ya tengo una persona, pues no es le hace seguimiento a ver cuánto tiempo la mantiene. En este caso se está obligando a que por lo menos sea un año, ¿cierto? Porque ya al año ya usted ya puede salir y Profe, decir, tengo la experiencia. Sí, cuéntame. por eso se maneja hoy en día el contrato obra-labor, porque dice que entre mayor posibilidad, o sea, desde el punto de vista empresarial lo ven así, como entre mayor posibilidad de empleo puedan dar, así mismo les ayuda a ellos para sus ingresos, pero realmente no le están dando una estabilidad laboral a un joven, sino Es, solamente da 6 meses a un año, que es lo del obra-labor, en el momento que según ellos ese tipo de contratos, o sea, se acabe entre las dos partes, o ya no haya más labor, pues sacan a la persona y ya, pues para ellos el ingreso masivo espérame, siempre porque les es que hay causa alguien una que no, ayuda. espérame, porque hay alguien que definitivamente no quiere dejar. Jorge, hola, ¿puedes apagar el micrófono? Jorge Se Buitrago, activa solo. Jorge, Ya. qué bárbaros, hombre. Bueno, y entonces, Profe, es que estoy por la calle y se me activa todo el micrófono. Disculpe, pues entonces baje, no quítele soy el yo. audio. Bueno, sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Las empresas, cuando ayer hablábamos de corrupción, yo tenía algo que aportar, pero definitivamente el tiempo no nos alcanzó. ¿Quién es más corrupto? ¿El que recibe el dinero o el que entrega el dinero? Porque es que mire que aquí se ha dado un fenómeno donde sí, obviamente, el funcionario público es el que debe ser condenado por recibir el dinero. Pero quien lo entrega es igual o más corrupto porque ellos son los que llevan a la corrupción. Los que llevan a la corrupción son los que llevan el dinero, ¿cierto? A un funcionario público, normalmente es un funcionario público, o entre ellos mismos, estamos hablando del caso de familia, ¿cierto? Que se ponen de acuerdo para poder monopolizar el mercado. Eso es corrupción. Oferta y demanda. Si no hubiera oferta, Claro, no habría demanda. claro que sí. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y entonces, cuando estamos hablando de equidad, estamos hablando de todos momentos y todas estas situaciones, especialmente para los emprendedores. Por eso, por ejemplo, en este plan de desarrollo se habla primero de un pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, una especie de alianza dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Es que la sostenibilidad, por lo que estamos hablando, a veces las propias empresas utilizan, entre comillas, al joven, lo tienen 2 o 3 meses y luego lo sacan, pero sí cobran el beneficio, digamos, utilizando la figura para que les disminuyan el impuesto de todo el año, cuando solamente lo utilizaron 1, 2 o 3 meses, ¿cierto? Para que el gobierno les baje los impuestos. Entonces son situaciones que a veces son difíciles de controlar. Habría que colocar a alguien no, muchísimas personas que hagan el seguimiento Profe, a, al cumplimiento, al cumplimiento de todas estas políticas. Sí, señor, cuénteme. en este caso, ¿qué es lo que está pasando actualmente donde el paro ya se está encaminando, donde la desventaja o donde el inconformismo del joven buscando oportunidades, ¿Dónde puedo escribir el mensaje? Ah, chat. cómo se puede o cómo escogemos a esas personas o cómo son los representantes en ese caso? Porque eso que estás hablando es muy importante, porque eso es como hacer un plan también dirigido al Estado donde hay una serie de cambios, donde no hagan la trampa solamente para sacar los beneficios y sea Voy. más borde para Sí, que el señora. joven pueda surgir más en este país. Sí, sí, mire que una de las dificultades es que hay una gente que está allá
en Palacio diciendo que son los que dirigen el paro, y en Los la calle representantes. están otros, sí, y en la calle están otros que dicen que no, que ellos no son. Y entonces, eso, póngale cuidado que eso se va a armar un merequetengue tenaz. Porque si allá logran un acuerdo con el Duque y su gobierno, en la calle los muchachos están diciendo que no, que ellos no se sienten representados. O sea, eso es bastante difícil. Incluso hay momentos en que ni siquiera los propios muchachos saben exactamente por qué pelear. Ya dijeron que la reforma tributaria se la quitaron. Ya dijeron que la reforma de la salud y el propio Congreso la tumbó. Ahora, ¿por qué pelean? Entonces ya vuelven y dicen, no, entonces ahora queremos es que Profe, saquen el pero es ESMAD. que, O o sea, sea, es que es todos los días eso. van a encontrar una respuesta. Dime. Profe, es que es esto, o sea, ante los medios de comunicación ellos exponen algo como, no, ya se terminó, ya se finalizó, pero hay personas internas del Congreso que dicen, muchachos, no se ha finalizado, se quedó aplazado para generarle una mejora a otra cosa, es decir, no se finalizó, o sea, lo tienen ahí por debajo de cuerda y, o sea, y nunca se No, terminó, ¿eh? usted sabe perfectamente que eso no es cierto, La reforma porque de la el salud, sí, Congreso, obviamente la no, bajaron. ya la quitaron, ya cayó esta mañana, cayó. Los propios congresistas la tumbaron. pero por Eso la se veía, resistencia, no, profe. eso se veía venir, por eso vuelvo y les digo. Yo les puedo mostrar a ustedes periódicos de hace 2 meses atrás, donde ya había casi la idea de que esa reforma no pasaba porque estaba mal diseñada. Es que eso sí es cierto, las reformas fueron mal diseñadas, ¿cierto? No Súper cumplen realmente, amañada, sí. ¿cierto? Entonces, pues el Congreso ve la situación que se puede llegar a formar si llegan a ser aprobadas. Entonces, por eso la tumban. La salud la tumbaron fueron las propias personas que tenían que darle visto bueno para que continuara el siguiente paso. Profe, ¿puedo Y ya decir algo? cayó. Dime, sí, Por claro que sí, supuesto, por Hola, profe, presiones, claro. buenas claro. tardes. Profe, es que yo quería como en el tema que se estaba hablando del emprendimiento y lo que tiene que ver con promover este tipo de ideas a los jóvenes. Hay un programa, yo no soy mucho de ver televisión y si a mí me preguntan prefiero leer un libro, pero hay un programa que es tipo reality que me parece muy interesante, donde personas visionarias con de pronto el dinero para poder promover a un emprendedor pues van y entran a mirar cómo venga. ¿Cuál es su proyecto? Si es viable, si está cubriendo una necesidad, si esto hacen críticas constructivas y destructivas. A mí me parece que sería un bonito enfoque para los que queremos construir empresa, porque desde ahí se parte a mirar cuál es realmente la visión del usuario final, ¿sí? Me parece interesante, se ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional. No sé si de pronto alguno conoce cómo se llama el reality, Yo he pero escuchado que ha tenido muchas críticas porque dicen que lo que prometen no es verdad, lo que que pasa es que allá dicen que sí, que no van a respetan apoyar las el patentes, emprendimiento y que no lo apoyan. pero el problema es que no respetan las patentes y la gente termina saliéndose del tema. Pero ¿saben a Ujú. lo que voy? Como a las críticas que ellos hacen ante una idea. Digamos no a la finalidad del programa, porque pues lo que tú dices, sí es cierto, hay críticas al respecto, pero como entran estas personas a escudriñar en las ideas de estos emprendedores, de El pronto análisis. ahí se puede uno como argumentar de algunas cosas para poder emprender. A mí me parece muy interesante. Bueno, a ver, por favor, vamos a hacer un alto en los comentarios para poder finalizar y poder iniciar el siguiente tema. Entonces, el crecimiento económico se potenciará con un entorno favorable a la consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. Entonces, es necesario, de verdad, que esas empresas emprendedoras, es decir, cuando hablamos, mire que no está tan lejos la idea del emprendimiento. Cuando hablamos de la creación en Colombia, de entre 3.500 y 4.000 o 4.500 empresas al año, eso es una cantidad que uno jamás se imagina. Y comienzan. El problema, repito, el problema no es que comiencen, sino que se mantengan. Y la situación se da es porque no hay el conocimiento para el manejo administrativo y financiero de estas empresas, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de la consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. El emprendimiento se establecerá en un entorno favorable para crear y construir empresas
sólidas, movilizando recursos para desarrollar nuevos productos y un entorno que pueda reducir la informalidad, aumentando la inversión en tecnologías productivas y la demanda de trabajadores calificados. Es que allí es donde en algún momento, por ejemplo, las MIPYMES y la economía colombiana, lejos quedaron los tiempos en que las políticas industriales apoyaban solo a las grandes empresas. Ya eso no sucede. Las industrias y las grandes empresas ya no necesitan el apoyo del Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso se maneja bajo la economía de escala. Ya son empresas que manejan grandes volúmenes de producción. Por eso les decía yo que en un momento la micro, pequeña y mediana empresa no son competencia frente a las grandes empresas, porque ellos producen una cantidad impresionante que el micro, pequeño y mediano empresario no está en capacidad de producir. Entonces, no es ese el rival. Los rivales no son las grandes empresas, son las mismas micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, la revolución de la computación, el Internet y las telecomunicaciones en las empresas de menor tamaño tienen unas enormes ventajas frente a las grandes empresas, especialmente por su flexibilidad y facilidad de adaptación a condiciones y entornos cambiantes. Mire que es más fácil en algún momento mover procesos dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas que llegar a mover un proceso dentro de una gran empresa, porque eso causa un caos y una desestabilización al interior de la administración de una empresa grande. Entonces, la utilización de la tecnología para los procesos administrativos especialmente son una mayor ventaja para las pequeñas y medianas empresas que para las grandes ventajas. Repito, porque en caso de encontrar dificultades, pues es más fácil modificar esos procesos que hacerlo en una gran empresa. Desde entonces, los gobiernos, tanto de economías desarrolladas como de economías en desarrollo, han enfocado sus esfuerzos hacia la creación de ambientes adecuados y a la remoción de obstáculos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que ustedes están viendo. Hay que facilitar, hay que buscar, pero digamos casi como una obsesión, que se sigan dinamizando la creación de nuevas empresas. Es de la única manera, de verdad, que podemos llegar al menos a intentar solucionar la crisis por la que pasamos nosotros. Las MIPYMES, miren los datos, representan el 96,4% de los establecimientos comerciales de Colombia. Miren lo que está escrito. Generan el 80,8% del empleo del país y tienen mayores capacidades que los diferentes sectores productivos. Miren que están, primero, la cantidad es muchísimo mayor en estas pequeñas y medianas empresas que obviamente que las grandes empresas. Y quienes están generando más empleo son las pequeñas y medianas empresas. Estas cifras demuestran de algún modo, ¿cierto?, la importancia del sector para la economía y para la generación de empleo, para lo importante que es este segmento en el país. Ya hablamos se habla desde el Gobierno Nacional, en especial en el Ministerio de las MIPYMES, del trabajo, empeñados en crear un entorno propicio para el crecimiento y desarrollo competitivo del sector. Para ello se han formulado políticas de transición productiva que, entre otras, incluye una política de formalización emprendedora. En Colombia, como en la mayoría de países, se ha identificado el acceso como una de las grandes barreras. Por esa razón se le ha dado una preferencia en el aspecto político y se tiene
y se viene trabajando en diferentes frentes. O sea, lo que les decía anteriormente ya es claro, tiene que ser una persona fuera de este mundo que no vea esa situación de la necesidad de crear empresa para que haya más empleo. Ya les he contado, son 3 millones de personas que están afuera, 3 millones, y 3 millones no se vinculan simplemente porque el gobierno diga a partir de mañana entonces vamos a crear 3 millones de empleos, primero porque no hay recursos. Yo sé que inmediatamente me van a decir que la corrupción y todo, pero es que miren lo que, al menos lo que se está planteando, que es un exabrupto, y perdónenme, porque esos son estas personas que están en los paros, que un salario para las personas que no tengan ingresos. Eso vale, ya se hicieron las cuentas, 64 billones de pesos anuales, lo que significa, si fuéramos a hacer reformas tributarias, 5 reformas tributarias de las que se presentaron, de las que se cayó. O sea, eso no tiene ni lógica, ni sentido, ni es real, ni nadie se va a comprometer a darle un salario mínimo a las personas que no tengan ingreso. Entonces, uno tiene que ser claro que lo que puede lograr ayudar a salir de esta situación son la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, miren, por ejemplo, en este gráfico, el comportamiento histórico de indicadores de producción, ventas, empleo e inversión. Entonces, aquí, en el empleo, miren el azul, el que está al final, cómo ha ido creciendo. Incluso en este momento de pandemia, el sector que más genera empleo es el de las pequeñas y medianas empresas, porque están ahí, están allí, ¿cierto? Y entonces ha ido creciendo del 18, bajó al 10 en el primer semestre del 2020, comenzó a subir y en este momento está creo que en el 20,6%. En el caso de la producción, esta se ha venido cayendo, mira. La producción, pues obviamente por la situación de la pandemia. Las ventas, que son estas que van con el 46% y que apenas cayeron hasta el 4% y apenas están recuperándose, lógicamente, por la situación de la pandemia. Y la inversión ha tenido una especie de movimiento muy inestable. Estaba en el 20, subió al 37, bajó al 14 y nuevamente está creciendo. Y les contaba ayer cómo Colombia, en medio de esta crisis tan caótica que tenemos, sin embargo, económicamente se mantiene. Los mercados están, la gente está consumiendo, y si no hubiese sido o si no es por los bloqueos, créanme que el consumo hubiera aumentado de una forma totalmente desproporcionada, porque la gente consume y la gente de alguna manera tiene acceso a algunos recursos que utilizan. En este momento incluso se está hablando del ahorro. Una vez se abra el comercio, una vez, mire lo que está pasando, claro, son países diferentes en Francia, en Inglaterra, en el propio Estados Unidos, cuando ya se abrió el mercado, la gente sale como desesperada a gastarse lo que tenía ahorrado. ¿Sí? Entonces, esperemos qué puede suceder con la situación que está atravesando Colombia. Bueno, voy a cerrar y no voy a hacer intervenciones todavía porque nos estamos atrasando un poco con la parte temática y necesito que ustedes vayan preparando su proyecto. Entonces vamos a mirar Profe, una sola pregunta, su merced comparte esas presentaciones, ¿cierto? Por la plataforma. Claro, miren la de ayer, ya está allá. Miren la de ayer, ya está ahí. Tranquilo. No vi la presentación de ayer, ahorita la revisé, no Sí, la vi. la subí a las 3 de la tarde. Entonces yo mismo reviso. Vi Denme las un espacio 5, ahí. pero no las 6, listo. Sí, mírenla en la plataforma y me cuenta. Mírenla, en la plataforma y me cuenta. Yo les he contado
que normalmente la conversión, esto que estamos hablando, No se ve, profe, se ve la sesión 5, la 6 no. espérenme un segundo, Sí, espérenme un profe, segundo. no está, Bueno, no está regálame un las segundo, 5. yo miro, espérenme un segundo, quietecitos ahí, quietos en primera base. Espérenme un segundo, Congelados. congeladitos. Me van a dar 2 o 3 minuticos, yo me salgo de acá y verifico. Ujú. Voy a entrar a la plataforma, denme un segundito. Aquí estamos. Bueno, espere que yo estoy mirando. Sesión 4, sesión 5. Ah, juepucha. Sí, señores, tienen razón. Hombre de La poca 6. fe. No, es que también como tengo el grupo de la mañana, entonces eh, yo vi que lo había subido, pero no me di cuenta que no ha subido el de la. Entonces ya está, ya este ya está. Listo, profe. Listo. Tan pronto termine, a los 3 minutos ya tiene que estar al día. Vale, gracias. Bueno, sí, no, pero me preocupa porque a mí me controlan también, no crea que a mí no me controlan desde la universidad. Y cuando yo No, no y es que subo, es interesante porque uno en cualquier momentico se devuelve, lo repasa, toma notas, de pronto algo se le pasó. Ujú. sí, sí, cierto, discúlpenme, pero ahí sí fue error mío de, 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 de no verificar. Bueno, entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva con la idea de negocio. O sea, ya terminamos con el emprendimiento, ya terminamos con el, las MIPIMES. Vamos a entrar ahora en este momento a mirar la idea de negocio. ¿Ya está ahí, por favor? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. entonces resulta que ya ustedes hicieron una aproximación a la idea del negocio. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Espero que hoy veamos en su totalidad estas diapositivas, porque les recuerdo que el día lunes hay una, es el parcial virtual, el lunes. Sí, el primer partido. Y aspiro a que el día viernes ustedes hagan la presentación de la encuesta. Pero para que ustedes puedan hacer la encuesta, pues tenemos que ver todo esto. ¿Listo? Porque hoy si no nos comenzamos a atrasar, pues muchas veces pensamos que no solamente es la nota, pero pues infortunadamente a nosotros nos miden, tanto a ustedes como a mí, en la evaluación que hagamos de lo que estamos aprendiendo, de lo que Sí, estamos señor. viendo. Entonces, pues por mí no les hacía ninguna evaluación, pero ni siquiera ustedes también entienden que esto es necesario. Bueno, pues vamos a ver la idea de negocio, que ya ustedes la plantearon, pero lo vamos a ver de una forma más detallada, más desagregada. Luego vamos a ver la empresa, los tipos de empresa y luego la planeación estratégica. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la idea de negocio? Pues es básicamente el servicio que se quiere ofrecer, el servicio o el producto que se quiere ofrecer, la forma en que se llega a los clientes y cómo finalmente vamos a recibir ganancias, ¿cierto? Eso es lo que nos da la idea del negocio. Primero, ¿es de verdad necesario ese producto en el mercado? ¿Será que existen clientes que me van a ayudar a que mi mercado realmente sea lo suficientemente amplio como para
comenzar a producir o a distribuir determinados productos, y una vez en el mercado, el precio que yo le voy a colocar realmente va a generar ganancias. Eso se hace desde la idea de negocio. Pero no basta con tener una buena idea de negocio, evaluarla y comprobar su viabilidad, ¿cierto? Para ello, el emprendedor debe concretar un negocio y describirlo de la forma más precisa, ¿cierto? Para que al momento de dejarlo por escrito queden claros los siguientes puntos. La propia descripción del producto o servicio que te va a ofrecer al mercado. Pues cuando ustedes la semana entrante comencemos a ver el estudio de mercado, ustedes van a utilizar esta diapositiva, esta que están viendo en este momento, ¿cierto? Para que la hagan, digamos, la presentación de acuerdo con esto que está acá. Primero describen el producto, que ustedes ya lo tienen, ya me lo dijeron, algunos lo van a revisar y van a presentar otro producto, pero lo primero que hay que hacer es cuál es el producto o servicio que se va a presentar. ¿Qué Ay, perdón, profe, le necesidad interrumpo, qué pena, son 5 segunditos. Entonces, esto quiere decir que si al ver nosotros esto que nos está presentando, hacemos un buen análisis y tomamos la idea de cambiar, podemos cambiar de Claro idea? que sí, claro Ok, que sí, perfecto. claro que Ok. sí. Bueno, esa necesidad que cubre el producto o servicio, ¿realmente está cubriendo una necesidad o es una idea que usted tiene y que quiere llevar al mercado? ¿Cierto? ¿Quiénes son los que le van a comprar? ¿A quién está dirigido? Entonces tienen que tener unas características, ¿cierto? ¿Quiénes son sus competidores? Entonces hay que hacer un análisis de la competencia. ¿Por qué? Porque hay competidores que en un momento determinado producen o distribuyen productos iguales, similares, parecidos, complementarios o sustitutos, ¿cierto? Y entonces alguien puede decir, no, yo ya no compro eso, pero yo compro algo muy parecido, muy similar. Entonces hay que mirar la competencia. ¿Y qué es lo que usted le va a entregar a... ¿Qué es lo que usted le va a entregar a su cliente? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cierto? Que usted le va a entregar a su cliente. Entonces, todas estas ideas, todos estos pasos, hay que analizarlos con mucha tranquilidad. La mayoría de estas respuestas las vamos a encontrar en la encuesta y ya la vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero, tenemos el producto, hay que localizarlo. ¿En dónde lo vamos a localizar? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es la competencia? Y luego se va a presentar la idea. Entonces, la idea se centra en encontrar el producto o servicio que realmente satisface las necesidades de los consumidores y resuelve un problema, ¿cierto? Hidalgo nos dice que es bueno encontrar una excelente idea en la cual basar nuestro negocio. Entonces aquí tenemos que utilizar ese pensamiento creativo, el análisis del objetivo y entender las posibles necesidades de los clientes potenciales y mejorar, si es el caso, productos para que sean más atractivos. Yo les dije que no necesariamente hay que crear un producto. Yo puedo transformar, mejorar, agregarle algo a un producto que ya existe, ¿cierto? Lo puedo crear, sería algo nuevo, o lo podría mejorar y ya de hecho al mejorarlo están cambiando ciertas condiciones que se le exigían al producto que yo estoy mejorando. Entonces, tengo que ser muy creativo. Tengo que realmente buscar. Mire el monito que está al lado. Hay que buscar cuál es el modelo, cuál es el negocio, qué es lo que le puedo agregar a lo que ya existe o algo que no está dentro de este mercado. Por ejemplo, miren lo que tenemos aquí.
que fueron extraídos de 100 potenciales productos que no han salido al mercado. Los maceteros de origami que crecen al mismo tiempo que las plantas. Si se dan cuenta, vea, en la medida que la planta va creciendo la maceta. Algo que hace parte de nuestra sociedad actual son las mascotas. Las mascotas se pierden, las mascotas, digamos, hacen parte ya de la familia, y cuando un animal de esto se pierde, pues causa una confusión dentro de la familia, y más si hay niños. Entonces aquí tenemos a Buddy, que es un collar para perros, permite el seguimiento de tu mascota a través del teléfono móvil, o sea, desde el teléfono celular. Usted le va a colocar el taller, acá hay un chip, y con ese celular usted le va a hacer seguimiento al perro, de manera que cuando se pierda, usted desde su celular lo activa, este collar se prende, y aparte de ello, dice, vea, activa las luces para hacer visible al perro en la oscuridad de la noche, controla su temperatura corporal y si está cansado o no está cansado. Entonces, esto está asociado con las mascotas. Zapatillas personalizadas. Mire, usted puede comprar unas zapatillas y les cambia, ¿cierto?, el diseño. También desde el celular. El Chief Wear. Unas zapatillas que tienen 2 pantallas de tinta electrónica con las que podría elegir el diseño que más le guste. Entonces, usted desde su celular le cambia el diseño, y por la tarde, si quiere, o al ratico, le cambia el otro diseño, ¿cierto? Y aquí son, están estas, no sé si me permite acá. Un cubo, estas son unas luces para las bicicletas, que también permiten en un momento determinado generar, si se llegan a perder, un seguimiento. Tienen un chip, tienen unos colores que también cuando se pierde puede prender la luz, activar un chip internamente desde el pedal, ¿cierto? Está incorporado al pedal, y en el momento en que, infortunadamente, como en nuestro país y en la capital permanentemente están robando las bicicletas, ese es un chip de seguridad que lo llaman LUC. Si se dan cuenta, pues parecen artículos que en algún momento no son necesarios, ¿cierto? Pero alguien podría llevarlos al mercado, promocionarlos y obtener una venta o un producto que finalmente sea reconocido. ¿Dónde lo vamos a localizar? En este caso, en Chapinero, supuesto, ¿no? Entonces, cualquiera de esos productos, o el que yo en el momento considere que es importante, lo llevo a Chapinero. ¿Por qué? Entonces yo tengo que decir por qué razón. Todas las localidades, todas, tienen un estudio económico y tienen unas estadísticas desde la Cámara de Comercio. Ustedes pueden entrar a la Cámara de Comercio y buscar la localidad en la cual van a estar. En este caso yo busqué Chapinero, que representa el 5% de la ciudad. Es la 7ª localidad con 3.899 hectáreas, pero de ellas 2.596 son rurales. No tienen suelo de expansión, ya no hay hacia dónde expandirse. Entonces ven en Chapinero y eso ya totalmente copado. Allí predomina la clase alta, el 45% de los estratos 6, el 11.7% del estrato 5 y el 30.8% del estrato 4. La ubica como la localidad más pequeña en población y con menor densidad por habitante, ¿cierto? Por debajo del promedio de Bogotá. Las actividades que más ocupación tienen los residentes en Chapinero son las de servicios y comercio con el 17.4%, las actividades inmobiliarias, la industria manufacturera con el 10%. Allá hay un bajo de desempleo, ¿cierto? El 6.3% es la más baja de las localidades, la que más bajo desempleo tiene. Es la 3ª localidad con menor participación en el desempleo de la ciudad.
O sea, internamente tiene un 6%, un 6,3% de desempleo, pero dentro, a nivel Bogotá, solamente es el 1,1% de los empleados que residen allí, que equivalen a 5.000 personas en Chapinero que están desempleadas. Como es una de las localidades más tradicionales y emblemáticas de Bogotá, eso lleva a que muchas personas quieran colocar su negocio allá en Chapinero. Estos atributos posicionan a Chapinero como una de las localidades más apetecidas para el fortalecimiento de la actividad empresarial, económica y la generación de empleo. El mayor número de empresas es de restaurantes. Le sigue la inmobiliaria, la de las prendas de vestir, el comercio de muebles de oficinas, cafeterías, empresas de construcción, de obras de ingeniería, microempresas. De acuerdo con los activos, las oportunidades productivas son de el 93% con microempresas. Creo que el 5% son de las pequeñas y el 2% son medianas. El 1% son grandes empresas. En términos de producción, aquí es donde está la clave para nosotros. Aquí ya hicimos la descripción de cuál es. Aquí atrás hicimos la presentación, la presentación de la localidad. Acá ahora hacemos cuál es el problema en términos comerciales y de empresa que tiene Chapinero. Entonces, en términos de productos y servicios, los retos más importantes son crear empresas que promuevan un alto desarrollo tecnológico. Dense cuenta que aquí en Chapinero no se encuentran empresas que desarrollen un alto nivel tecnológico, que desarrollen software, que desarrollen tecnología como tal, ¿cierto? Tampoco existen empresas que exportan y realizan actividades de comercio exterior. No hay en Chapinero este tipo de comercio, de empresas. Y tiene también, se debe llevar a que hay una informalidad. Ustedes saben que Chapinero es una de las zonas donde más informalidad existe. Entonces la idea es elevar la formalización empresarial y laboral de la zona para darle una mayor sostenibilidad a las empresas. ¿Por qué razón es tan importante la formalidad? Porque es que todos estos vendedores infortunadamente se colocan al frente de las empresas y las empresas pues no pueden vender. Digamos que esto ya cuando estaba el señor Mocus logró llevar a los vendedores ambulantes a una zona diferente, y lo mismo con la 19, que existían unas ventas de libros, pero posteriormente otro alcalde volvió a permitirles que regresaran a Chapinero y volvió a presentarse el problema, y ahora sí es un problema social. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a quitar todos estos vendedores ambulantes, ustedes no se imaginan lo que puede suceder. Si estamos como estamos, ahí sí hay una bomba de tiempo con los vendedores. Entonces lo que hay que tratar de lograr es la formalización empresarial de estos vendedores y disminuir la inseguridad, porque hay un indebido uso de las vías públicas. Entonces los automóviles se colocan encima, colocan negocios, colocan ventas informales, etcétera, etcétera. De todo esto que estaba acá atrás, yo... Profe, una pregunta, Sí, qué pena interrumpir. ¿Es que la localización es obligatorio? Un sí. ejemplo, nuestra actividad va a ser virtual, teletrabajo. Entonces ¿Y ahí dónde? la omitimos. No, no la pueden omitir. ¿En dónde la van a colocar? ¿Lo van a hacer desde dónde? ¿Desde dónde van a Profe, hacer eso? no, es que si bien es cierto, lo que vamos a hacer es un servicio de asesorías de acuerdo a las encuestas y a los que participen dentro de nuestra encuesta, pues nosotros pondríamos una oficina, Es pero correcto. pues para que quede de forma central, para que los clientes se puedan acceder. Sin embargo, nuestro objetivo es hacer
la actividad virtual porque pues se facilita ya que es digamos que es la forma de contactarlos para que no se tengan que desplazar. Sin embargo, para los asesores y todo, pues sí habría un punto central, ¿no? Dependiendo lo que nos arroje la encuesta. Claro, porque es que mire que es muy fácil decir que no necesito un lugar, pero tú acabas de dar en el blanco. De todas maneras, ustedes tendrán en algún momento que reunirse con sus asesores, si no, ¿cómo lo van a hacer todavía? Recuerden que la pandemia, eh, en algún momento, mientras lo que está pasando ya en Europa y en Estados Unidos, va a desaparecer. Y créanme, sí, en este momento estamos emocionados, todos decimos que no vamos a regresar al trabajo, pero en un año, año y pico, nos volveremos a encontrar. Y verá que la gente tiene que regresar, la gente necesita de todas maneras volver a su trabajo, se requiere que ustedes también reciban a personas, ¿cierto? Que vengan a mirar, a hablar con ustedes, a conocerlos, ¿sí? Yo pienso que un negocio yo no lo haría de manera virtual, más en el caso de ustedes que es una contratación. Yo tendría que conocerlos, dónde queda, no, o sea, pónganle un poquito de, digamos, de lógica desde la, desde la necesidad que se tiene de ser reconocidos. ¿Sí? Les estaba contando que Profe, qué pena, Chapinero, otra pregunta. sí, Qué pena, dime. profe. O sea que, bueno, nosotros también vamos a dar un servicio. Lo de nosotros son los gimnasios. Estos gimnasios van para varias localidades. ¿Tenemos que hablar de cada localidad? No, concreten una sola porque si no nos enloquecemos. Tomen una como la base, una localidad Ah, base. perfecto. Y ya después Perfecto, ustedes, sí, una localidad base. Creo que Bueno, entiendo que lo importante es que donde lo vayan a poner sea como el punto más fácil para que la gente llegue, ¿no? ¿Ya? claro, eso lo vamos a ver más adelante. Es que lo que hay que tener en cuenta es eso, que hayan vías de comunicación, que sus insumos que requieran pueden llegar fácilmente, que las personas que en algún momento pueden utilizar el servicio lleguen sin problemas, porque si usted coloca una empresa por allá en el fin de la ciudad, pues de verdad creo que no va a ser muy productiva su actividad. Volviendo a la situación de Chapinero. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba? Empresas que no desarrollan la tecnología, empresas que no conseguimos porque no tienen actividades de exportación ni de comercio exterior, formalizar las empresas y disminuir la inseguridad. ¿Qué planteo? Una vez determinados los servicios y productos que se requieren con facilidad en Chapinero, se ha determinado que el emprendimiento debe estar dirigido hacia una empresa dirigida o dedicada al desarrollo tecnológico de la información y que este desarrollo tecnológico de la información va a ser dirigida hacia plataformas para atender mercados externos. Entonces, mire, dense cuenta de algo. Aquí tengo una empresa, o perdón, una situación en Chapinero donde no existen empresas que desarrollen tecnología, ¿cierto? Yo la creo. Y aparte de ella, no hay empresas tampoco que se dediquen a la exportación y actividades de comercio exterior. Entonces yo uno esas dos situaciones y creo una empresa con desarrollo tecnológico de la información, pero dedicada a la plataforma que pueda atender mercados externos. ¿Por qué? Este desarrollo tecnológico tiene una razón de ser. En- es un mercado en crecimiento. Colombia tiene la tercera fuerza laboral de la región y la segunda población de habla hispana, ¿cierto? Con mayor, espérame aquí que no alcanzo a leer. Eh, la segunda población de habla hispana más grande. Cuenta con el 25% del total de esta fuerza laboral, seguida por Antioquia, Valle, Atlántico y Santander. O sea, que la población con fuerza laboral en términos de desarrollo tecnológico está en Bogotá. En cuanto al talento humano, en Bogotá existe una población aproximada de 84.000 profesionales graduados de ingeniería relacionados con la industria de tecnología,
en consecuencia, el medio laboral de Bogotá es de más de 4,6 millones de personas en general, ¿cierto? Generando un mayor potencial de escalabilidad y operaciones de tecnología y la información. Asimismo, la ciudad Bogotá cuenta con el 71% de personas bilingües del país. Imagínense el potencial que tiene Bogotá. Y antes de entrar a la empresa, digamos que lo que se busca con todo esto que acabo de conversar es darle desarrollo a lo que aquí hablamos. El producto, la localización, el problema que tiene la localidad, cuál es la solución que le voy a dar, la competencia que le voy a hablar más adelante y finalmente hacer la presentación. Entonces, cuando hablamos de la empresa, es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener una utilidad. Una empresa es una unidad productiva que agrupa a personas que desarrollan una actividad económica con la necesidad de crear una actividad, ¿cierto? En nuestra sociedad es muy común la creación de empresas. La sociedad y el mercado están hoy en día relacionadas. Se requieren la una con la otra, con el propósito de ofrecer servicios a la población. Estas organizaciones no tienen grandes diferencias entre ellas. En términos jurídicos, las empresas son o tienen una característica especial. Por ley, el Código de Comercio de Colombia es el decreto 410 del 71 y es el que maneja, regula, establece todas las condiciones tanto de la empresa como del comerciante, ¿cierto? Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regulan a través de disposiciones de esta ley comercial y los casos que no estén contemplados expresamente en ella serán decididos por analogía con otras normas. O sea, cuando no está dentro de este código, utilizo el Código Civil, en algún momento, el Código Penal o lo que yo requiera para poder solucionar un problema de la empresa. Existen varios tipos de empresas según el sector económico. Entonces, existen empresas del sector primario, que son organizaciones que se basan en la parte de recolección de materias primas, permiten la subsistencia y la transformación de esas materias. Se trata de empresas esenciales para la economía. No sería posible la existencia de los otros sectores si no, digamos, de alguna forma se desarrollan estas empresas del sector primario. ¿Por qué? Porque hay actividades tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Mire que todas estas son empresas de unos sectores casi que son, entre comillas, que genera la propia naturaleza, ¿cierto? Lo que es las frutas, las hortalizas, etcétera, etcétera, etcétera. El tener ganado, el tener diferentes tipos de animales para el consumo, la pesca y la minería. Estos hacen parte del sector primario. Del sector secundario, entonces es lo que conocemos como las empresas que transforman materias primas y las convierten en bienes distintos para el consumo. Entonces compran una cantidad de materiales y finalmente las transforman y sale un nuevo producto. Entonces aquí tenemos actividades como la industria, tanto a nivel de manufactura como transformación de energía. O sea, aquí están todas las industrias en este sector secundario. Y en el sector terciario, pues esencialmente son los servicios. O sea, ustedes saben perfectamente que los servicios no reciben a cambio ningún producto, sino le prestan un servicio. Entonces, normalmente en países como el nuestro, son los tipos de empresas que prevalecen en la ciudad. Entonces,
Uno va y allí encuentra todos los servicios que requerimos. Empresas dedicadas a la educación, a la psicología, al comercio, a la hostelería, a la asistencia social, los transportes, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas primarias son las que están basadas en la naturaleza, las secundarias son las industrias y las terciarias son las de los servicios. Si vamos a mirar desde el punto de vista de los recursos, son empresas públicas, pues que necesariamente tienen sus recursos desde el Estado, y las privadas que tienen recursos desde la parte de los individuos o son particulares. Existe entonces unas sociedades de acuerdo a su naturaleza jurídica, ¿cierto? Están la sociedad colectiva. Tienen que comenzar a poner mucho cuidado con lo que estamos hablando acá. La sociedad colectiva se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios, los cuales responderán solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Como característica especial en la sociedad colectiva, hay una parte en la que todos responden, todos los socios responden colectivamente y pueden distribuirse la administración de la sociedad. Pero si quieren, no quiere que ninguno de los socios administre la empresa, la pueden delegar en terceros. La ley no exige un mínimo ni un máximo en el capital a aportar en el momento de la constitución. O sea, no dice, ustedes tienen que tener 10 millones, 20 millones, 50, 100 o 1 millón. Yo la puedo constituir una colectiva con la cantidad de dinero que pienso que es necesario. Siempre esta sociedad colectiva tiene una razón social que se establece a través de una sigla, que son compañía, hermanos e hijos, ¿cierto? Entonces la razón social se forma con el apellido de uno de los socios, si quieren dos, ¿cierto? Y se le agrega la expresión compañía, hermanos e hijos. Entonces ustedes leen, por ejemplo, por hablar de compañías, Flota Usaquén y compañía, o Hermanos Peláez, que es la que más se conoce, o Ramírez e hijos. Entonces, esto significa que es una sociedad colectiva y que los socios responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por las obligaciones que sucedan dentro de la empresa. Luego tenemos la sociedad anónima, que es una de las más utilizadas por las pequeñas, medianas y grandes empresas. Se constituyen por escritura pública, ojo, entre 5 o más accionistas que responden únicamente por el monto de sus aportes. Entonces, yo coloco una cantidad de dinero y ante cualquier situación solo respondo por el dinero que haya invertido en esa empresa. El capital estará representado en acciones de igual valor al momento de la constitución. Se debe indicar un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. O sea que hay 3 tipos de capital en una sociedad anónima. ¿Cuáles son esos 3 tipos de capital? El autorizado corresponde a el valor que los socios consideran necesario para crear su empresa. Entonces le piden a la Cámara de Comercio que registre su empresa con un valor autorizado, escúchenme bien, por 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces dice, mire, yo necesito para constituir mi empresa 100 millones de pesos. Entonces, la Cámara de Comercio lo autoriza, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, le autorizamos tener un capital de 100 millones de pesos. Pero resulta
que en el momento de constituirla, los socios le pueden decir, oiga, pero es que yo no tengo la cantidad total de la plata. Entonces le dicen, bueno, usted suscriba un capital que nunca es menor del 50% del autorizado. O sea, si le autorizaron 100, ¿cuánto capital debe suscribir? 100. 50. No, señor. Mínimo 50. Mínimo 50. 50. Se autorizan 50 millones. 100, se autoriza 100, pero se suscriben 50, porque nunca debe ser menor del 50% del autorizado. Profe, una pregunta. Señor. Si dado caso autorizan 100 millones, ejemplo, uno puede tener un capital mayor a esa cantidad autorizada. No, señor. No, no. Por eso está pidiendo la autorización. Usted como persona puede tener 1.000 millones, pero dentro de su organización usted está autorizado para manejar 100 millones de pesos. O sea, yo estoy Pero hablando aquí ¿eso en es por términos socio pequeños. o por la empresa en No, general, no, no. profe? La empresa. Estoy Ok. colocando valores pequeños. Pueden ser Ok. 1.000 millones, 5.000 millones, 100.000 millones. Aquí En estoy total de la colocando. empresa, ok. Exacto. El total que autorizó, que piden los Pe- socios. Dicen, Pero yo lo necesito. puede, Y lo cada socio puede, aporta lo que pueda, el porcentaje que pueda dentro de eso, no menor de los 50, del 50%, es lo que entiendo. Exacto. Pero Ok. pero cada puede uno de los modificar socios. ese capital, Mire, porque, recuerde que ¿cierto? son 5 socios, mínimo 5. En este caso vamos a decir que cada socio dio 10 millones de pesos. Como Ok. son 5, cada uno Ahí aportó está. 10 millones de pesos. Pero resulta, Pero ojo, eso depende de las acciones. Si yo no tengo la misma cantidad de dinero que el otro socio, Sí, claro, uno pues puede aportar 30, el otro 15, valor, otro sí, 5. Ajá, exacto, sí señora. claro. Sí, aquí el ejemplo es que cada uno va a dar 10. Ok. El ejemplo. Sí, señor. Pero resulta que también hay un capital que es pagado, ¿cierto? Que nunca será menor del 33% del suscrito. Escúchenme bien. Resulta que los 5 socios le dicen a la Cámara de Comercio, oiga, qué pena, pero yo no alcanzo a tener los 50 millones de pesos. Y entonces la Cámara de Comercio le dice, no, no hay problema. Usted me paga el 33% del capital suscrito y puede comenzar, pero se compromete a pagarme la totalidad del capital suscrito en el primer año. Profe, ¿no son 2 Mi años? pregunta, no, un año. La Cámara de Comercio dice, 2 años es para las sociedades anónimas por acciones simplificadas. Espere porque si no me los confunde a ellos. Autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuál es el valor de cada capital? Pregunta para todos. Profe, pues el autorizado son 100, el Sí, suscrito deben ser 50 y el sí. pagado deben ser 33 millones de pesos. ¿Por qué No, 33? 15 millones Sí, sí, aproximadamente, No, químicamente el señora. 16 33. Bueno, sería el por 7. 33% de los De 50 millones 50. de pesos. O sea, 12.500.000. Eso, Ah, ok, más o bueno. menos, 13 millones. Ajá, ajá. Mis chinitos. Entonces, Profe, autorizado ya, 100, interrumpiendo. suscrito 50 y pagado 12.500. Con el compromiso de pagar los otros 17.500 antes del año. Profe, ¿qué sucede si al pasar el año uno no alcanza a pagar la totalidad? Pues ahí hay un problema porque usted va a entrar en conflicto con la Cámara, tendría que renegociar, cambiar las escrituras porque esto queda por escritura, se constituye por escritura pública. Normalmente quien lo hace, la verdad, nunca se expone a una sanción o a tener que revisar el capital de su empresa. ¿Listo? Profesor, perdón, una pregunta. Según lo que yo entendí en la otra clase que vimos con otra profesora, es que uno puede modificar ese capital autorizado, Claro, pero hay que volver a pagar, claro, como hay quien dice, volver a empezar, como el es compañero lo que le dijo estoy que se diciendo. podía en Cámara modificar de Comercio. el Lógicamente, Lo de autorizado renegociar. Ujú, claro, lo de renegociar. hay y hay que que volver a volver pagar. a cambiar las escrituras porque ya no son los valores. Pero la idea no es estar cambiando
que yo digo tengo o no tengo. La idea es que yo creo una empresa y lo hago convencido de que voy a tener los dineros. ¿Sí? Profe, Porque sí, una usted tiene pregunta, toda la cada vez que razón. uno va a la Cámara de Profe, Comercio tiene que pagar Profe, algo. una consulta. No, 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 no. ¿Todos esos No. trámites son gratis? Sí, claro, en la Cámara de Ah, Comercio ok. sí. Ok. Claro, cuando ustedes van a crear su empresa, van a bajar el RU Ujú. que está allí y van a crear su propia empresa. Bueno, listos. Seguimos Profe, con la... una preguntita. Ah, bueno, sí. Profe, digamos, en esta situación de la sociedad anónima, digamos, ante una acción jurídica, ellos cumplen simplemente a base del capital que aportaron, A ver, les voy a colocar el ejemplo. Resulta que digamos, un esta embargo, algo empresa, así. espérame, resulta que esta empresa tiene un capital autorizado de 100, suscrito de 50 y pagado de 12.500, pero ya pasó el año. Vamos a suponer que ya pasó el año y el capital, solamente tenemos capital suscrito y capital autorizado porque el pagado ya se pagó en el primer año. Estamos hablando de un año o 2 meses. Entonces tenemos autorizado 100 y suscrito 50. Resulta que la empresa requirió en un momento determinado hacer un negocio por 100 millones de pesos, ¿cierto? 100 millones de pesos. Entonces en ese momento la empresa no tiene plática para pagar, ¿cierto? Y se va a una demanda y la empresa va a embargar o le deben cancelar el valor del crédito que ellos pidieron. El valor del crédito que ellos pidieron fueron 100. Pero ellos dicen, no, en este momento yo no tengo sino el capital suscrito, que son 50 millones de pesos. Pregunta, que es a lo que va dirigida su inquietud. ¿Cuánto recuperan los acreedores de esa deuda? Si la empresa ya entró en un estado en el que no tiene con qué pagar. Piénsenlo, Entra la duda. piénsenlo. Lo de cada 12 millones 50, lo 500 de mil. lo que... 12 millones. A ver, Perdón, piénsenlo 14 despacio, millones. el valor piénsenlo suscrito fue despacio, por favor. Piénsenlo despacio. el 33%. No, no porque es que está comprometido a pagarlo. Yo diría que el 50, valor ¿no? suscrito. Yo digo que 12 millones, que fue lo que... No, recuerda que ya Ya no sé. está Cuenta suscrito. porque yo tengo 50, solamente di 12, pero me comprometo a pagar los otros 17. Ustedes no me Pero sí, escucharon. No me señor. escucharon. Estamos a 14 meses de haber creado la empresa. Y al estar Ujú. a 14 meses de haber creado la Ya, empresa, Tocó ya haber pagado. superamos esta ya etapa. pagué los Tengo 50. que haber pagado. Claro, ya tiene que haber pagado. Claro. Pues según lo que dice la lectura, yo creo que los 50 millones, porque dice que únicamente el valor representado por Por el accionista. montaje de sus aportaciones. Únicamente por el Sí. montante de sus aportaciones. Muy bien, correcto. Esa es la respuesta. El valor suscrito. Solamente podrían recuperar en este momento, porque ya entró en embargo la empresa porque no tienen que pagar, ¿cierto? Podría recuperar 50 millones. Y los otros 50 millones, Creo que aquí tengo una pregunta. Pues no espera la pierde, respuesta, espera un segundo. Se perdería. Es pierde la entidad. correcto. Se le perdió la platica a la empresa, porque Y la eso empresa va porque solo no. responde porque los socios responden, aquí está, únicamente por el monto de sus aportes. No responden por más. Así como dice el cuento nuevamente, se perdió la plática para los acreedores. Pero si eso sucede con una empresa de sociedad colectiva, ¿cómo se recupera la plata ahí? Y ante una SAS, profe. ¿Cómo? Ante una SAS. No, a ver, quietecito ahí. ¿Cómo se responde la sociedad colectiva? ¿Cómo responde? Yo creo que entre todos responden sobre el capital Con el inicial. patrimonio que Y tienen. por eso se llama colectiva, ¿no? Es colectiva, sí. Y como todos tienen, Con el digamos, patrimonio propio de cada uno. como todos están comprometidos a pagar por los aportes,
Porque si es persona jurídica no compromete su patrimonio. Así Sí, haya uno señora. que tenga, tiene que responder por todos porque Sí, dice que profe. Todos todos, responden, ujú, todos por responden subsidiariamente. con ¿Hasta su con su patrimonio? patrimonio. Sí. Porque aquí dice solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Por eso, Todos si hay uno responden. que Si no no tenga, tienen los sino otros tienen 50 que millones, responder por el aporte de él. Ujú. es correcto. Los otros 50 millones lo responden con el patrimonio. Así uno solo de los socios con los Tenga el que estén ahí patrimonio. tiene los 50, entonces embargan a ese socio y el otro, yo no tengo plata, pues entonces a ese socio, a ese solo que tenía el dinero, lo embargan por el faltante, Por lo que es subsidiario con el otro. Sí. por lo que es Pero subsidiario. luego no se Por puede, eso dijo el profe que en no era tan utilizada, este Ajá. caso, Sí, porque quiebra no. luego no se porque declara toca el el patrimonio patrimonio personal Entonces es en las Profe, SAS la que no se pregunta toca el es cómo patrimonio. toma una decisión en la colectiva. alguien de qué sociedad voy a tomar, voy a constituir. ¿Cómo se toma esa decisión? No, es que eso lo tienen que tomar ustedes. O sea, en este caso, y nos faltan todavía 4 sociedades más. Simplemente estoy colocando los ejemplos. Esperen un segundo porque no es solamente colectiva y anónima. Pero entonces la respuesta sí era esa. La respuesta era todos Con el responden patrimonio personal. con su patrimonio. Bueno, Sigue profe, la pero luego sociedad. la empresa no se puede declarar en quiebra y ahí entran a negociar sobre la constitución, sobre lo que tengan ellos nomás, y ahí lo primero que pagan son los empleados y ahí lo que queden así van No, para pagar primero, todo. no, primero responden sí, efectivamente, Seguridad social. por las deudas. En segundo lugar, con la plática que sobre, con los empleados. Y Sí, por las tercero, prestaciones. con los acreedores. Es que ahí sí, ahí hay un problema. Y es que jurídicamente, ante un embargo, ¿cierto? Y ante ya la empresa quiebra. Empieza quiebra porque al no tener cómo pagar, inmediatamente la empresa desaparece y lo que hacen es vender todo lo que tenga y se comienzan a recuperar los dineros de los últimos que, si queda alguna plática, son los socios. ¿Cierto? Porque los socios normalmente pierden toda su plata porque no les queda. Bueno, entonces vamos a hablar de responsabilidad limitada, ¿cierto? Que se constituye también con escritura pública, con 2 socios como mínimo y 25 como máximo, Profe, qué perdón. pena interrumpir. O sea que si se declara en quiebra, ahí no viene a interferir el patrimonio que tenga cada uno, sino sobre lo que tenga constituida la empresa y las bases. O también interfiere el ¿De cuál patrimonio para empresa me estás responder hablando? de la colectiva. No, mi niña. Responden Pues por con eso, su porque ya en la patrimonio. Cámara de Comercio se declaran en quiebra y es sobre lo que tengan, pero usted ya está diciendo que se meten también con el patrimonio de la persona. Claro que sí, mírenlo. Le embargan las cosas, claro. Claro. No, pues fácil sería declararme en quiebra y entonces no pago. No. No, porque todo lo que tenga la empresa, así sea una silla o sea un computador, todo entra en liquidación para poder Claro, y recuperar. aparte No, si no y lo alcanza la personal plata, también, mi casa familiar, mi todo, finca Así es, familiar, todo mi lo que carro tenga uno como familiar, patrimonio, cuentas, todo. todos mis Ujú. bienes y Todo, mis claro. cuentas y todo. las de mis socios van a pagarle a todo el mundo con lo que nosotros Sí. tenemos. O sea, Bueno, prácticamente los socios son los que quedan sin Tenía la nada, empresa. mi a ver, casa, mi porfa. carro. Sí, ya es claro. Bueno, resulta que esta sociedad de responsabilidad limitada, también sus socios responden hasta el monto de sus aportes, pero está entre 2 y como máximo 25 socios, ¿cierto? Pero los artículos 354, 55 y 57 del Código de Comercio vuelve a los integrantes. Mire que solamente responden limitadamente, pero los artículos 354, 355 y 357 dicen que los integrantes responderán solidariamente si se les olvidó incluir en la razón social la palabra limitada o su abreviación LTDA. Y yo les hago una pregunta. Resulta que esta empresa era la empresa Pérez Limitada, ¿cierto? Es el nombre de la empresa. Pero cuando se constituyó, ¿cierto? Por alguna razón, la que ustedes quieran, se les olvidó agregar la palabra limitada. Y entonces resulta
¿qué sucede? Lo que estamos planteando. Una deuda de 100 millones de pesos, los 25 socios solo han aportado 50 millones de pesos, y entonces, ¿cómo se recupera el capital? Igual que una colectiva, yo creo. Sí, ¿Cómo? tal cual como la colectiva, sí se les olvidó el limitado. Perfectamente. Entre todos. Entre todos van a tener que pagar los 100 millones de pesos porque se les olvidó la palabra limitada o LTDA. Mire lo grave que es no colocarle la sigla. Muy bien. Quedan dos sociedades, que es la simple en comandita simple y en comandita por acciones, ¿cierto? Ambas se constituyen por escritura pública, pero la diferencia la dan el número de socios, ¿cierto? En la simple debe ser uno o más solidarios y uno o más comanditarios, o sea que uno puede constituir la empresa con un socio solidario y un socio comanditario. Profe, ¿Cierto? disculpe, ¿que es un socio comanditario? Lo mismo que estamos hablando, es el socio que responde, estos socios, el de la sociedad de responsabilidad, Como el que representante responde. No. A gerente. ver, hay dos tipos de socios: gestor y comanditario. Gestor es el que responde con todo su patrimonio. Gestor porque es el que lo crea, ¿cierto? Y constituye, acá estamos atrás, responden subsidiaria ilimitada, solidaria, ilimitada y subsidiariamente. Ese es un socio gestor, ¿cierto? Se llaman socios gestores. No, a ver, No, nada no que tiene nada ver. que ver con el A representante. ver, nada que ver, no le agreguen cosas que no hemos hablado. Gestor, socio gestor. Entonces el socio gestor responde por todo lo que allí suceda. El comanditario, el de la sociedad anónima, solo por el monto de sus aportes, y se llama comanditario o capitalista. O sea, él solamente pone capital y responde por ese capital. Ah, ok. O sea, si él puso 50 millones, él solo va a responder por 50, si la Es deuda sea de correcto. 200. Es Así que correcto. respondo Entonces por los vamos a 50 mirar que le acá di y ya. Que tiene que en la ser Ah, sociedad de ok. contador, puede responsabilidad haberse limitada. agregado después. En la sociedad de responsabilidad limitada también es un socio comanditario que solamente responde por el monto de sus aportes. Sí, tiene la sigla del Y LTDA. podría ser gestor si se le olvidó exacto, como dice mi Es correcto. compañero. Si Pero se le aquí en olvidó la la sigla, se sociedad, volvería gestor. en comandita simple debe haber uno o más solidarios, que es el gestor. O sea, debe haber un gestor y un comanditario como mínimo, ¿cierto? Puede hacerlo con un gestor y 10 comanditarios, o con un gestor y un comanditario solamente. Pero deben al menos haber uno y uno, como mínimo. Si yo creo esta empresa en comandita simple, con solamente dos socios, uno gestor y uno comanditario, y cada uno dio 25 millones de pesos para los 50 que tiene la empresa, ¿cierto? Se presenta la situación que hemos venido planteando: cómo recuperan los acreedores ese dinero. Recuperan la parte del comanditario. No. Embargan A los al gestor. gestores, a los gestores y Al gestor lo embargan comanditarios. al gestor. y toman toman todo el capital suscrito, y lo que haga falta para cubrir la deuda se lo quitan al gestor. En términos Le de, embargan. en términos de valores, ¿cuánto tendría cada uno? Pues depende, ¿no, profe? No hemos No, dicho cuánto. ya les dije, cada uno dio 25. Ah, Díganme, pues el ¿cuánto? 50%. Pues dígame, ¿cuánto es? Le quit- el, 25 millones al gestor y lo embargan.
Ujú. No, Y los dígame otros valores, 25 dígame comanditas. valores. 25 millones y Platica, 75 necesito millones. platica. ¿Cuánto cada uno? 25 y 75. ¿Cuánto? 25 y Sí. 75. Muy bien, 25, 25 quién y 75 quién. 25 El gestor, comandita El y capitalista. 75 No, gestor. El no, gestor. el gestor. Ah, Ojo, mis chinitos, que se me van a... ¿Por qué, profe? 25 el gestor y 75, perdón, Es al 75 el revés. eso, gestor y Por 25 el 25 el eso. gestor. capitalista. Por eso, profe. Por eso. 75 el Estaba gestor. confundido. ¿Qué? Ojo, ¿O profe, Gestor. vuelve a ojo, mi repetir, Ojo, profesorita. profe. Ojo, ojo, que ustedes, como no hacen sino gritarme, ya me tienen loco. 75 el gestor y 25 el comanditario. Y en la siguiente, que son mínimo 5 comanditarios y un gestor. Ojo lo que vamos a hacer acá. Como son 5 comanditarios y un gestor, digamos que el comanditario dio 20, perdón, el gestor dio 20, ojo, gestor 20, y cada socio comanditario dio 6 millones de pesos. Si son 6, si son 5, por 6 son 30, y 20 que dio el gestor son los 50. Se produce esa situación. ¿Cuánto responden? 70 para el gestor y 30 para el comanditario. Muy bien, Así es. es correcto. Ok. Bueno, muy bien, estos chicos están muy avanzados. Y viene el último, que es la sociedad por acciones simplificada, que alguien me la metió allá cuando estábamos. Resulta que para evitar tanta burocracia y tanta tramitología, ¿cierto? Para crear cualquiera de estas sociedades, mire que hay que traer que la escritura, que los socios, que yo no sé cuánta plata, que etcétera, 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 se creó la Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS, que es la que más se utiliza en Colombia en este instante. ¿Por qué razón? Se creó con la ley 1258 del 2008. Se puede constituir mediante un acto unilateral y con un documento privado. Ojo que no tiene que elevarlo a escritura pública, sino con solamente un documento privado. Se va ante la notaría y en la notaría le dicen, lo autentican y quedó creada su empresa. Lógico, obviamente después usted lo llama a Cámara de Comercio, ese documento autenticado y crea su empresa. Pero se evita hacerlo por escritura pública. Simplemente un documentico que usted dice, mire, somos tantas personas, la empresa se va a dedicar a tal actividad, tal persona va a ser el gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un documento privado, ¿cierto? Si tienen, esta también permite que si tienen un vehículo, un edificio, una casa, se pueden aportar a la sociedad, ¿cierto? Entonces le dicen a usted, bueno, vamos a crear esta empresa, pero yo no tengo plata, bueno, yo le doy la casa o yo le doy el carro. Hay Y muebles. eso, claro, un inmueble. Entonces, un inmueble en caso de casa, inmueble en caso de que entregue computadores o equipos o lo que se considere, ¿cierto? Entonces, se le hace se valora, se avalúa y entra a la empresa por el valor del avalúo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que una vez inscrito en el registro mercantil, formará una sociedad distinta de sus accionistas, ¿cierto? Entonces, para efectos tributarios, escúchenme bien, se rige por las reglas, de la sociedad anónima, o sea que tiene las mismas condiciones estos angelitos que la sociedad anónima, pero con la diferencia de que las acciones y demás valores que emita la sociedad por acciones simplificadas no puede inscribirse en el Registro Nacional de Valores, o sea que no puede negociarse en la Bolsa de Valores. Cuando yo tengo problemas acá atrás, en la anónima, ¿cierto? Y digamos que en ese momento no tengo problemas de carácter económico ni embargo, pero necesito plática. Yo tengo ahí un colchoncito de 50 millones. ¿Por qué? Porque pedí autorización por 50, pero solo suscribí 50. Tengo la posibilidad
de suscribir los otros 50 o 20 o lo que yo considere que necesito, y lo puede hacer sin pedir autorización nuevamente a la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque ellos ya me autorizaron 100 y no había utilizado sino 50. Entonces ahí yo puedo salir a la bolsa de valores y vender esas acciones, ¿cierto? Ahí, en ese caso. En el caso de la simplificada, no puedo vender esas acciones. Solamente podría hacerlo entre los socios, que alguien de ellos me comprara, ¿sí? Hacer algún negocio con ellos. O, nuevamente, como ustedes lo dijeron al comienzo, modificar el documento, aumentar la autorización, ¿cierto? Y emitir nuevas acciones. Entonces, digamos que la única diferencia, porque toda la parte tributaria se maneja igual que la anónima, lo único es que no se hace por escritura pública, que yo puedo decir, hay los 2 años que me decía alguna de las niñas al comienzo, ya no voy a pagar el capital suscrito en 1 año, sino en 2, ¿cierto? ¿Nos puede hablar algo de la ley de insolvencia? Y ahorita, cuénteme. Profe, ejemplo, la empresa, digamos, no entra como en esa crisis y hay otra persona que quiere invertir en la empresa, en capital de la sociedad simplificada, ¿se puede hacer? Claro, claro que sí. Siempre y cuando no esté, digamos, en crisis o debiendo algo. Sí, no, pero usted puede entrar en crisis, usted. Ah, que la van a embargar y usted puede decirle al señor, mire, ¿sabe qué? Yo entro, doy los 50 millones y quedamos al día y yo ya soy el socio mayoritario. Inyección de capital se llama. Claro. No, simplemente compra los 50 millones que están pendientes, ¿cierto? Entrega los 50, los otros socios tienen los otros 50, paga los 100, pero el socio mayoritario queda. O sea, la empresa queda prácticamente de él. Pero, profe, qué pena, es que no me ha quedado claro, pero no, o sea, no importa que no sea accionista, puede ser un tercero que va a comprar las 50 acciones que hacen falta. Sí. Para completar el capital autorizado. Sí. Ok. Sí, claro. O puede ser lo que tú acabas de decir. También puede ser lo que tú acabas de decir. Uno de los 5 socios dice, no, yo no voy a dejar perder la empresa. Mejor yo doy los 50 que faltan, me quedo con, digamos, con 75 y el otro socio queda con 25 y ya. Entonces yo prácticamente quedo dueño de la empresa. Claro, sí lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer. Ok, Bueno, profe, gracias. entonces, para terminar lo de las sociedades, es una modalidad que tiene beneficios tributarios y permite que el emprendedor simplifique sus trámites y comience con un bajo presupuesto. ¿Qué significa? Que aquí no le exigen ni 1 millón, ni 2 millones, ni 500 millones, no. Pueden comenzar con un capital modesto, 10 millones, 20 millones, ¿cierto? Y incluso pagarlo en los 2 primeros años, claro, siempre y cuando haya un aporte para el capital suscrito, ¿cierto? Perdón, pagado, y finalmente después, en 2 años, cancela el capital suscrito. Y después pueden emitir más acciones para llegar al capital autorizado. El 54% de las empresas que se han creado en Colombia lo han hecho bajo esta figura. Permite a los emprendedores simplificar los trámites y comenzar por un bajo presupuesto. No necesitan revisor fiscal, importantísimo, ¿cierto? Adicionalmente, los beneficios son que pueden tener estatutos flexibles. Recuerda que allí cuando las otras empresas van a modificar el capital, van a modificar la razón social, eso es perdóname la expresión, es un camello tenaz. Con estas no. Como es un documento, pues yo simplemente modifico el documento, voy a la notaría, claro, obviamente tengo que tener la autorización de los socios y cambio las condiciones. Se pueden ser constituidas por personas naturales y jurídicas, o sea, yo puedo tener 3 personas naturales y una empresa que haga parte de esa nueva empresa. Debe diligenciar el registro único empresarial, que es el RUE, que es lo que todos ustedes van a tener que modificar al final.
el formulario de inscripción en el registro único tributario, el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. Estos son los documentos que se requieren para constituir la empresa. Listo. Y a ver si alcanzamos. No, ya no alcanzamos. Lo dejamos para Profesor, mañana. qué Señor, pena. señor. Es que tenemos exposición ahorita. Ya estamos terminando. Ya. Entonces, Sí, mis ay, gracias, chinitos, profesor. les agradezco mucho, muy gentiles, Productiva la clase. muy Muchas gracias, amables. profesor. No, mañana nos vemos. De pronto, ojo, mis chinitos juiciosos, les voy a quitar la alegría. Mañana, en el transcurso de la clase, les voy a colocar un taller de empresas. ¿Listos? Entonces, prepárense Listo, para profe. mañana que Listo, profe. lo hacemos. Listo, muchachos. Listo, Hasta profe. mañana. Ok, profe, Juiciosos. muchas gracias. Bueno, no, a Gracias, hasta ustedes. mañana. A Chao. ustedes, Mañana muy chao, amables. profe, gracias.